Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Hola, esto es Charlas de Domingo, les habla Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano. Hoy nuestro invitado es un personaje conocido en la ciudad de Medellín, es el concejal Daniel Duque. Él es abogado y tiene una maestría en procesos urbanos, pero sobre todo se ha conocido porque ha sido de uno de los mayores, que diría yo, no podría uno decir opositores, sí, ni contradictores, sino como una de las personas que más le ha puesto la lupa a la alcaldía de Daniel Quintero durante esta administración. Y ahora Daniel Duque se lanza a la alcaldía de Medellín, quiere ser alcalde de Medellín por el Partido Verde, aunque todavía no ha ganado el aval. ¿Cómo está eso, Daniel? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. ¿Cómo va su candidatura? ¿Ya tiene el aval, ya se lo ganó o qué están esperando en el Partido Verde? Hola Luz María, muchas gracias por esta invitación al Colombiano. Y bueno, yo digamos, estoy muy emocionado, trabajando fuertemente para ganarme ese aval del partido Alianza Verde, que es mi partido. Y lo que ha determinado el comité de avales es que tendremos que hacer una encuesta abierta a entre 900 y 1.200 ciudadanos y ciudadanas de Medellín, de todas las comunas, de distintos rangos de edades, donde abiertamente les van a preguntar en un tarjetón de manera presencial cuál de los dos candidatos prefieren para el aval, si el concejal Jaime Cuartas o mi persona, Daniel, y pues estamos aquí dándole fuertemente. Y esta encuesta se debe conocer pronto porque realmente las inscripciones, se vence a la inscripción para candidaturas a la alcaldía el 29 de julio. El 29 de julio vence el término para hacer es decir, estamos a un mes y medio. Exactamente, sí. Lo que nos han dicho dentro del partido es que ellos esperan que antes de que termine este mes de junio tengamos los resultados de esa encuesta y pues quien se la gane se queda con ese aval. Entonces yo espero que en máximo unos 20 días tengamos resultados. Ahí se la juega un poco el Partido Verde, porque así como usted ha sido un hombre que le ha puesto la lupa, que ha sido uno de estos concejales investigadores, por decirlo de alguna manera, pues Jaime Cuartas ha estado más del lado de la administración de Quintero. Es como dos alternativas distintas para un partido que ha sido normalmente independiente. Así es, Luz María. De hecho, nosotros hemos dicho que esta es la encuesta que Quintero no quiere que yo gane. Por supuesto que Quintero lo que desearía es que gane pues mi compañero de bancada, a quien respeto y tengo una relación digamos bastante cordial con él, pero que pues es evidente que sería mucho más cómodo para Quintero que el Partido Verde tenga una candidatura que no esté dedicada a mostrar los desastres que ha habido en esta administración y las propuestas para contrarrestar esos desastres en estos 4 años. De pronto quienes nos están escuchando no han seguido al pie de la letra un poco lo que ocurre en Medellín. Me gustaría que usted, pues porque usted ha estado en varios de los debates que le han hecho, de los más fuertes debates que se le han hecho al alcalde, como el de Buen Comienzo, como el de Dagred, que es como todo este desastre de la oficina que se debe encargar de la prevención de desastres en la ciudad, literalmente los desastres de la oficina que debería evitarlos. El tema de la chatarrización, que ustedes también encontraron un dato muy importante. Si quiere, me gustaría, o lo del jardín botánico, los de, pues el no pago al jardín botánico, cómo la ciudad estaba llena de maleza, etcétera. Son por lo menos 4 de los grandes temas que ustedes han puesto en la agenda mediática. ¿En qué han terminado esos temas? Luz María, nosotros hemos puesto en conocimiento de las autoridades un montón de denuncias de lo que está pasando. La contratación en Medellín se cartelizó, básicamente. Le entregaron gran parte de la contratación del conglomerado público de Medellín pues a empresas bastante cuestionadas, en detrimento incluso de entidades como el Jardín Botánico. El Jardín Botánico tenía al frente, digamos, todo lo relacionado con el mantenimiento de las zonas verdes de nuestra ciudad, el cuidado, la poda y la jardinería de las zonas verdes de nuestra ciudad, haciendo además ciencia, porque recogían, por ejemplo, varias libras de caracol africano, que son una especie invasora que hace mucho daño a nuestros ecosistemas y que son un peligro para la salud pública y demás, para entregarle ese contrato que antes tenía el Jardín Botánico, que es un patrimonio de esta ciudad, que es el jardín
más importante en bromelias en el mundo, por ejemplo, que es la mejor zona verde para la zona nororiental, que es la que mayor déficit de espacio público tiene, para entregárselo a unos señores, pues digamos, la reforestadora del Líbano, aliados del señor Eugenio Prieto, del señor Carlos Mario Mejía, del señor Luis Carlos Ochoa, que hoy es representante de la Cámara del Partido Liberal. Pero eso luego lo tuvieron medio que devolver, ¿no? Claro, logramos a través de la presión ciudadana, luego de visibilizar. Eso fue un gran logro. Eso fue un gran logro. Logramos que se devolviera esa contratación. Pasamos como un año en esos problemas. Tuvimos, el primer año y medio de esta administración se deterioró por completo las zonas verdes de nuestra ciudad, precisamente por eso, porque pusieron una gente sin idoneidad, que lo único que tenían, el único requisito con el que cumplían era que eran amigos del alcalde. Y entonces por eso terminaron ganándose esos contratos, a través de un cambio bastante turbio en el objeto social de Metroparques. Hicieron, pues, digamos, toda una triquiñuela jurídica para poder materializar esa situación. Lo de Buen Comienzo, pues que sí. En eso le iba a decir, porque es que en lo de Buen Comienzo sí no se ha podido lograr que se devuelvan las cosas como a su estado natural y positivo en el que venían, me parece. De acuerdo, entonces en Buen Comienzo, por ejemplo, una cosa que era una muy buena noticia en las discusiones de plan de desarrollo, Federico Gutiérrez había invertido 450.000 millones de pesos en todo el cuatrenio para Buen Comienzo. Esta alcaldía dijo, nosotros vamos a poner 800.000 millones, todos dijimos, van a duplicar el presupuesto para la primera infancia, eso es una gran noticia. Pero con el doble de presupuesto teníamos menos niños atendidos, menos días de atención al año, menos, digamos, una menor relación técnica entre profes, pedagogos, nutricionistas versus niños. Aumentó la desnutrición crónica infantil, aumentó el bajo peso al nacer, y entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo es posible que con el doble de la plata hoy tengamos unos resultados tan nefastos? Cuando nos metimos a revisar nos dimos cuenta que, claro, le querían entregar la contratación, o le entregaron mejor la contratación de una parte muy importante de la atención de este programa a una entidad sumamente cuestionada, que nunca había trabajado con niños de 0 a 5 años, que nunca había contratado en el municipio de Medellín. Que además relacionada con un municipio que pues propiamente no es la mata de la prosperidad en el país, que es Bello. Tal cual, que son estos señores de Colombia Avanza. Y pues nosotros presentamos, la veeduría presentó una denuncia, digamos, formal con parte, digamos, de nuestras investigaciones y otras cosas que también habían investigado ellos. Nosotros también aportamos a la investigación en la Fiscalía, fuimos y declaramos también, digamos, sobre lo que teníamos conocimiento que habíamos logrado investigar. Luego la Fiscalía también hizo unas interceptaciones, y pues eso ya lo sabemos. Hoy tenemos unas personas que están imputadas, y si bien no hemos vuelto al estado en el que deberíamos estar en materia, es decir, de infancia, pues programa, ahí van avanzando las investigaciones. Claro, las investigaciones avanzan, pero el programa sigue en manos de estos grupos que pues propiamente no estaban aparentemente preparados para atender a los niños, ¿no? Así es, y ahora que estamos en estas discusiones, por ejemplo, de las transferencias extraordinarias que quieren pero hacer ese de tema me EPM, interesa, pero están pidiendo plata, entre otras cosas, para Buen Comienzo. Eso es una cosa increíble. Entonces aumentan la desnutrición crónica infantil, aumentan el bajo peso al nacer, deterioran la prestación del servicio. Se gastan más plata. Se gastan más plata, y entonces ahora vienen y nos dicen, es que no tenemos plata, es que no tenemos plata. Son conchudos, pues se tienen confianza. Pero mira, pero para terminar en algunos de los muchos debates que has hecho, el tema de la chatarrización, porque ese fue interesante, ese era contundente, digamos, ese era muy evidente qué era lo que estaba pasando, que dónde se estaba produciendo una suerte de robo. Así es, mire, todas las ciudades tienen un montón de, digamos, a los carros que multan y los carros y las motos que se llevan para los patios en los distintos municipios. Eso estaba empezando a ocupar un montón de espacio, y los arrendamientos para los entes descentralizados, para los municipios y demás, se estaban volviendo, digámoslo así, insostenibles. Entonces se creó una ley para la chatarrización, donde dijeron, ustedes pueden vender esos carros como chatarra, porque ya son carros que mucha gente abandonó, que dijo, ya llevan 2 años en los patios, sacarlos. Y que no llegó 2 años por su carro, ya no va a venir. Ya no va a venir por su carro, exacto. Entonces dijeron, vendan eso como chatarra. Y entonces empezó todo ese proceso de chatarrización, y unos señores que habían ofrecido 15 días antes de que se materializara la subasta en Medellín, no sé, entre 1.400 y 1.600 pesos por el kilo de chatarra al Ministerio del Transporte, a Medellín le estaban ofreciendo solo 98 pesos por el kilo.
Increíble, ¿y por qué esa diferencia tan y grande? entonces, Pues eso en un kilo, ¿eso cuántas toneladas son esa y chatarra? entonces nosotros hicimos un cálculo de más o menos unos 30.000 millones de pesos de descalabro con toda la chatarra que teníamos. Bogotá, por ejemplo, lo hizo de una manera muy óptima porque dividió todos los patios en varios pequeños lotes y cada lote lo iba subastando. Medellín hizo una sola subasta para todo el lote completo de los carros y se lo ganaron unos señores que tienen unos cuestionamientos bastante grandes que ya han sido sancionados previamente por la DIAN y por otras entidades de control. Y había varias particularidades, y es que estos señores se ganaron ese contrato con trampa, se ganaron esa subasta con trampa, porque, por ejemplo, una de las cosas, yo me volví, pues, más o menos, aprendí de muchos de esos términos de la chatarrización, pero yo me acuerdo claramente que en los pliegos de la licitación o de la subasta, decían, se necesita una prensa, cizalla, móvil, amplirol. Y nosotros dijimos, bueno, prensa, cizalla, móvil, amplirol. Empezamos a buscar y nos dimos cuenta que es un aparato que no existe en el mercado, que no está en ninguna parte. Es un cuento, se inventaron un aparato para hacerse valer más. Exactamente, y entonces yo dije, bueno, ¿y cómo acreditaron la prensa, cizalla, móvil, amplirol? Pues entonces identificamos la máquina con la que los señores que se ganaron la subasta estaban, participando. Y vimos por los papeles del fabricante que no era una prensa cizalla móvil amplirol, pues porque eso no existe, sino que era una cizalla simple de otra categoría, con un documento del Icontec que decía que eso era una prensa cizalla móvil amplirol. Le mandamos un derecho de petición al Icontec diciéndoles, ¿ustedes cómo? ¿De dónde sacaron que eso es una prensa cizalla? Y nos dijeron, ese documento no es nuestro. Es decir, falsificaron el documento del Icontec. Y el Icontec nosotros mostramos en el debate de control político cómo... Pues eso tiene unas implicaciones penales. Pues por supuesto, y eso también está, digamos, en conocimiento de la Fiscalía en este momento. Y nosotros les dijimos, ustedes mintieron en un documento que presentaron para ganarse una subasta. Y bueno, entonces se adjudicó el contrato, pero no se ha firmado. Entonces seguimos con el lío, unos patios llenos de carros que tienen que chatarrizarse de manera urgente, pero el contratista que aparentemente hizo incluso trampa para ganarse el contrato, pues sigue ahí. Así es decir, él no ha podido empezar la ejecución del contrato porque el contrato no se ha firmado, está adjudicado, más no firmado. Y entonces lo que ustedes lograron fue frenar la situación. Pero lo que dice también las autoridades es, bueno, aquí es difícil decir que se ha materializado el delito, pues porque el contrato no se ha podido ejecutar, entonces digamos hay un problema ahí. Eso ha pasado en esta administración, ¿no? Cuando, por decirlo de alguna manera, cuando los pillan, pues devuelven el proceso para evitar llegar a estos puntos en los cuales una autoridad penal o fiscal o de disciplinaria los sancione, ¿no? Así es, siempre se patrasean cuando ya saben que tienen la soga al cuello, pero lo importante aquí también es tratar de detener la mayor cantidad de robos posibles, ¿no? Y para eso también nos eligieron. Pues es que me parece muy interesantes cada uno de estos hallazgos. El del DAGRED también, es que es una palabra un poco extraña, DAGRED. Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo y los Desastres, DAGRED. Pero que es muy importante, suena muy raro, pero es muy importante, porque para una ciudad como Medellín y para el Valle de Aburrá, pues que tiene tantas montañas, tantos riesgos, digamos, naturales, pues esta es una oficina crucial y más en tiempos de cambio climático. Importantísimo, ¿no? El DAGRED es fundamental para, digamos, la mitigación y la adaptación a la crisis climática. ¿Y ahí qué fue lo que ustedes descubrieron? Entonces, mire, el DAGRED tiene a su cargo, pues digamos, tiene varios ingenieros, varios geólogos, personas que han tenido que conocer la geomorfología en nuestro Valle de Aburrá, que es un valle muy estrecho, rodeado por unas montañas bastante agrestes, que tiene un gran déficit de vivienda que se ha solventado pues por el loteo ilegal básicamente. Entonces muchas familias pobres terminan siendo estafadas por combos delincuenciales y construyen en zonas de alto riesgo, muy cerca de una quebrada. En Medellín todos vivimos a literalmente máximo 3 cuadras de una quebrada. Medellín tiene 4.200 quebradas a lo largo, pues digamos, de su geografía. Y eso que debería ser una gran riqueza, desafortunadamente se nos está convirtiendo en una gran amenaza porque no hemos ordenado el territorio. Y quebradas que crecen de manera impresionante con estas lluvias que se están dando. Y que es una cosa que solamente va a aumentar, porque digamos, a medida que aumenta el loteo ilegal, que se está, digamos, desplegando hacia la parte del borde urbano rural, lo que estamos haciendo es que se está impermeabilizando ese suelo, porque se está llenando de cemento. Entonces cada vez que cae una gota, por ejemplo, una gota que caía a la punta de la montaña, de una de las montañas del Valle de la Aburrá, antes se podía demorar 3 semanas en llegar hasta el río Medellín, ahora se puede demorar 40 minutos.
¿Y eso por qué pasa? Pues porque hay una impermeabilización del valle, y entonces cuando bajan a ese nivel de caudal, con ese nivel de rapidez, lo que pasa es que cada aguacero se convierte en una tragedia, porque se desbordan las quebradas, porque no hay una, digamos, disposición adecuada de los residuos sólidos, porque no le hemos enseñado a la gente a que el mejor residuo es el que no se genera, porque no hemos hecho suficientes campañas de educación ambiental, porque no hemos solventado el déficit de vivienda, porque hemos permitido que eso crezca de manera irregular. El 70% de nuestra ciudad, de Medellín, ha sido... No es un problema de POT, no es un problema de ordenamiento territorial, sino de ilegalidad de la ocupación del espacio. Yo creo que no es un problema, yo creo que sí es un problema de ordenamiento territorial muy grave, y es un problema de incapacidad del Estado de brindar soluciones estructurales a la gente. Miren, los últimos 2 gobiernos no se construyeron casas, viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Hoy tenemos un disparo en los arriendos muy importante, no solo por la turistificación. Algo se ha construido, también, no todas las que se han prometido, pero... Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. Entre el gobierno de Alonso Salazar y de Aníbal Gaviria se construyeron cerca de 30.000 viviendas de interés social. Federico Gutiérrez construyó menos de 5.000. Este gobierno se propuso construir 5.500 y ha entregado cerca de 1.000, según ellos, que ni siquiera eran proyectos propios, sino proyectos que venían de administraciones anteriores. Entonces, al pararse de esa manera la construcción de la vivienda social, las familias más pobres que siguen llegando, aquí todos los días llegan familias desplazadas del Bajo Cauca. Porque es impresionante cómo ve uno, yo no había visto este fenómeno en Medellín, sino desde como los años 70 o 80, cómo está lleno de casuchas ilegales en diferentes zonas de la ciudad. Sí. Estamos viendo, pero de una manera como acelerada. Yo hice mi tesis de maestría sobre los barrios autoconstruidos, y mi caso de estudio fue Moravia, que es un barrio extraordinario con una historia maravillosa y que es uno de mis barrios favoritos de Medellín. Y lo que te digo, el 70% de Medellín es autoconstruida, es decir, son familias que a mí no me gusta decir ilegal o informal, porque finalmente pues, o no planificadas, porque sí fueron planificadas, lo que pasa es que no fueron planificadas por la institucionalidad, sino por la comunidad, y desafortunadamente muchos de esos barrios planeados por combos. Pero sí hay una realidad, y es que tenemos una crisis habitacional gigante, es decir, esto no aguanta más, y aquí todos los días llegan más personas, todos los días nacen más personas. En Medellín tenemos una gran problemática. Uno va cualquier día, a cualquier hora, a la personería, y uno ve filas de familias desplazadas por la violencia, gente del Bajo Cauca, gente del Urabá, o familias desplazadas por la pobreza, por ejemplo muchas familias venezolanas que están llegando y que necesitan un techo, que necesitan un lugar donde vivir. Y si aquí la política de vivienda va a seguir siendo la de los arrendamientos temporales en el ISBIMED, pues eso tarde que temprano va a explotar mucho más de lo que ya está explotando, porque es que ya la crisis es, digamos, insostenible. Entonces es un problema muy grande. Es un tema muy interesante que podemos conversar en un momentico sobre cuáles serían sus propuestas, pero para concluir, para cerrar el tema de los debates que usted ha hecho, el del DAGRED, entonces en ese punto ustedes, ¿qué fue lo que demostraron? Lo que pasó en el DAGRED, lo que nosotros hemos demostrado es, el DAGRED terminó siendo una cuota política del señor Alex Flores, senador del Pacto Histórico, y entonces... Cuestionado, que hoy está pues prácticamente, no sancionado, pero... Suspendido de su cargo por 8 meses. De su cargo, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros identificamos? Sacaron a muchos de los técnicos, geólogos, ingenieros y demás, pusieron un montón de gente que son puestos corbata, es decir, personas que tienen el mismo informe de actividades con los mismos errores de ortografía, es decir, ni siquiera se esforzaron. Es decir, que aparentemente no están haciendo nada por prevenir los riesgos. Muchas de esas personas, lo denunció la periodista Laura Ardila, viven en Cartagena y están haciendo campaña a la alcaldía de Cartagena por José Luis Osorio, que es el exnovio de la actual directora del DAGRED y que es uno de los mejores amigos del señor Alex Flores. Y pues hemos perdido mucho rigor técnico dentro del DAGRED, y además de eso, unos escándalos, digamos, también alrededor de la contratación. ¿Qué denunciamos nosotros? Por ejemplo, el tema de los radios. Compraron unos radios, anunciaron con bombos y platillos en diciembre del año pasado que habían comprado más de 100 radios para la comunicación de los bomberos y el cuerpo del DAGRED, y esos radios tienen una tecnología obsoleta que funciona con señal de celular, básicamente, a través de un convenio que hicieron, si no estoy mal, contigo. Y esos radios tienen 2 problemas muy importantes. Uno, que en zonas de difícil acceso como los corregimientos y demás, donde no hay señal de celular, pues no funcionan. Y 2, que en lugares donde hay grandes aglomeraciones, por ejemplo en el concierto de Bad Bunny, donde los pusieron a prueba, pues tampoco funcionan. Entonces
fueron obsoletos, no saben qué hacer con esos radios, nunca se los entregaron al personal del DAGRET, están pensando incluso en regalárselos hasta donde teníamos entendido a la Defensa Civil, pero la Defensa Civil parece que no los quiere recibir porque no les sirven precisamente para esto, y entonces nosotros dijimos, bueno, pero ¿por qué hicieron eso si ya teníamos un sistema de comunicaciones importante dentro del DAGRET que lo que había que hacer era fortalecerlo? Pues nos dimos cuenta que los únicos que ganaron detrás de todo esto fueron los contratistas. ¿Y quiénes eran los contratistas? Una empresa llamada Proexcom, que es de Cartagena, la misma ciudad donde Mejor el señor dicho, José Luis los Osorio. sistemas y la oficina de desastres, de prevención de desastres en Medellín se le entregó prácticamente a un grupo político en Cartagena. Tal cual, eso es lo O a que un estamos- grupo ni político, a un grupo de amigos del hoy congresista Alex Flores, pero que en ese momento no era ni congresista, era Varias de simplemente- sus parejas era un sentimentales, activista, era un activista juvenil. Varias de sus parejas sentimentales de Alex Flores hoy están contratadas en el DAGRET, exnovias del señor Alex Flores. La ex novia, pues digamos, del señor José Luis Osorio es la directora actualmente del DAGRET. Son personas que nunca habían trabajado en gestión del riesgo y desastres. Varios de esos contratistas pues están haciendo campaña política en Cartagena. Los contratos grandes del DAGRET, muchos se los están entregando a empresas de Cartagena, y entonces finalmente, ¿qué está pasando? Pues los bomberos, con quienes hemos conversado y que muy valientemente han hecho varias de las denuncias, nos han dicho, ya no nos están haciendo las capacitaciones que necesitamos, ya no están dándonos los camiones contra incendios que se habían comprado, muchos de ellos siguen parqueados y no los hemos podido empezar a estrenar, no han hecho el mantenimiento preventivo a muchos de los camiones de bomberos. En este fenómeno del Niño se van a disparar los incendios, porque eso es, digamos, la consecuencia lógica. Va a haber desabastecimiento de agua, va a haber problemas graves de sequías, va a haber... Eso le iba a preguntar, ¿usted se atrevería a decir que muchos de los desastres que están ocurriendo en Medellín, porque es que lo que estamos viendo es que cada vez que hay un aguacero hay un desastre? Tal cual. Incluso se muere gente. Así es. Puede tener que ver con este problema en la mala gestión, en la estos irregulares nombramientos que se han hecho en el DAGRET? Absolutamente, y no solo con el DAGRET, es toda la gobernanza que hay alrededor del tema. Mire, el DAGRET entregado a la politiquería, al clientelismo, a la corrupción y a una campaña política en Cartagena, perdiendo gran parte de su rigor técnico. La Secretaría de Medio Ambiente es la secretaría más desfinanciada de la historia en el tema medioambiental. Entonces, no tenían presupuesto suficiente, por ejemplo, para gestionar las quebradas más complejas, para hacer limpiezas preventivas a las quebradas, para hacer reforestación a las quebradas y demás. La Secretaría de Gestión y Control Territorial, que es la encargada de que no se dispare la construcción ilegal alrededor del territorio, en manos de un señor, Carlos Mario Montoya, que siendo director de planeación de Luis Pérez en la gobernación, fue sancionado por construir ilegalmente en una zona de reserva en Río Negro. Entonces, el tipo que tenía que evitar que construyéramos ilegalmente era un tipo que había construido ilegalmente en el municipio de Río Negro. Entonces, el ISBIMED, pues también, digamos, en manos de un señor que no sabe dónde está parado y que hemos cambiado 3 veces de director del ISBIMED y que no está cumpliendo con las metas que tiene y que no gestiona los recursos necesarios y que no ha hecho ningún convenio con el gobierno nacional para que con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, logremos hacer cierre financiero para que más familias puedan acceder a vivienda propia. Entonces, todo el ecosistema de la vivienda, del hábitat, del medio ambiente, de la gestión del riesgo, pues está en manos de gente sin idoneidad, que está pensando es en enriquecerse muy seguramente, en manos de políticos que lo único que quieren es pues seguir creciendo en sus aspiraciones políticas y muy poco rigor técnico. Pero Daniel, concejal, permítame preguntarle, si no estoy mal, ustedes como Partido Verde apoyaron al alcalde Daniel Quintero para llegar a la alcaldía. No, de teníamos Medellín. candidata, se llamaba Beatriz Rabe, y yo con mucho orgullo digo que apoyé a Beatriz Rabe. Hoy es decana de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, una mujer extraordinaria, maravillosa. Pues sacamos muy poquitos votos, la gente no nos acompañó. Yo espero que esta vez sí la gente Lo acompañe. nos acompañe, claro que sí. Sí, queda en la... Lo que sí pasó fue que cuando ganó Daniel Quintero, el partido dijo, vamos a hacer coalición de gobierno. Cuando ganó el alcalde Daniel Quintero, yo me senté con él antes de que pues ingresáramos a la coalición. Yo le dije, bueno, usted llegó con unas ideas de cambio. Yo había sido opositor al gobierno de Federico Gutiérrez como activista, como estudiante en ese momento. Y yo le dije, para mí estos temas son importantes, yo quiero que tengamos 80 kilómetros de ciclorrutas como se propuso en su programa de gobierno. Me dijo, sí, finalmente terminaron poniendo solo 40, de las cuales han construido menos de 10. Yo le dije, para mí es muy importante este tema de quebradas, para mí es muy importante el plan de acción climática, los temas de educación superior y la matrícula cero, que yo fui el primero que propuso la matrícula cero
y que finalmente, pues bueno, también le entregaron el triunfo político o lo que sea a Alex Flores. A mí no me importa, pues, pero yo propuse la matrícula cero. Un montón de temas. Yo le propuse también en su momento la renta básica focalizada. Cuando estábamos durante la pandemia, yo propuse Medellín sin hambre. Finalmente no adoptaron la propuesta, la tiraron a la basura porque era una idea nuestra. Y cuando él me dijo, listo, a mí me gustan esas ideas, yo dije, bueno, podemos ser parte de la coalición de gobierno. Pero en menos de 8 días de gobierno ya estaban eligiendo contralor de bolsillo y demás. Yo dije, aquí no hay nada que hacer. Y yo ¿Cómo así que eligiendo contralor de bolsillo? Pues en ese momento, la primera semana de concejal era la elección de Contraloría. Y la coalición de gobierno, en la que supuestamente yo hacía parte, se estaba reuniendo para decir, bueno, ¿a quién vamos a elegir en la Contraloría? Y yo les dije, pero ¿cómo así que a quién vamos a elegir en la Contraloría? Pues cada quien vota por quien le parezca que tiene mejor idoneidad y que tiene mejores temas y demás. Y ya yo empecé a ver que ahí como que lo que se perfilaba era una negociación burocrática alrededor de las Contralorías auxiliares y demás. Y yo les dije, mire, qué pena con ustedes. Yo, pues, si me tengo que salir de la coalición de gobierno, lo hago, pero yo voy a votar por quien considere. Finalmente yo voté en blanco, perdimos 11-10, pero... ¿Será por esa razón que se consiguen contralores, como se dice, de bolsillo, y finalmente la Contraloría no opera frente al gobierno, en este caso el gobierno de Daniel Quintero, pero pues ocurre con otros gobiernos también? Luz María, desafortunadamente así es. En los últimos gobiernos hemos tenido unas contralorías que han dejado mucho que desear. La Contraloría, por ejemplo, del periodo anterior, pues era una contralora que no tenía mayor experiencia en temas de control fiscal y que fue muy cómoda para el exalcalde Federico Gutiérrez. Los dos contralores que le ha tocado a esta administración, pues muy poco han hecho. Este contralor ya pareciera que poco a poco va despertando. Hace poco estaba alertando sobre la inejecución del gasto público el año pasado, diciendo ustedes no están ejecutando los recursos que están aprobando en el presupuesto, ¿para qué están pidiendo más plata con EPM ahora? Sí, pero frente al número de irregularidades y la poca respuesta a la Contraloría, sí pareciera ser que tuvo que ver con esos acuerdos que se hacen previamente. De acuerdo, yo creo que dejan mucho que desear los resultados de los organismos de control en todos los niveles, en lo nacional, en lo departamental, en lo local. Y yo sí creo que hay que hacer, pero creo que eso está sobrediagnosticado. Hay que hacer una reforma estructural a los organismos de control. Nos gastamos mucha plata en organismos de control y los resultados son, pues, antes de terminar, quiero que conversemos del tema que está candente hoy en el Consejo, que tal vez ha sido una de las peleas más duras que se están dando, y es esto del acuerdo por las transferencias que la alcaldía quiere que les permitan transferir de EPM 330.000 millones de pesos más para la alcaldía, y en el Consejo ustedes se han opuesto con alma, vida y sombrero prácticamente a que esto se dé. ¿Por qué se han opuesto de manera tan férrea? ¿Y cómo están las fuerzas en este momento con el tema? Luz María, por varias razones. Lo primero es, EPM está en una situación financiera compleja. El año pasado, cuando nos decían que había que vender UNE, una de las excusas que utilizaba el gerente Carrillo es que tenemos un hueco de 2.3 billones de pesos que necesitamos tapar de alguna manera. Yo les decía, bueno, y si tenían un hueco de 2.3 billones de pesos, ahora ¿por qué quieren sacarle 330.000 millones de pesos más a las utilidades de la empresa y no más bien los utilizan para tapar parte de ese hueco de 2.6 billones de pesos? EPM además está siendo muy mal administrada, lo que está pasando con Afinia, donde hay un montón de irregularidades, lo que está pasando con Hidroituango, que hoy no sabemos, digamos, cuál va a ser el futuro de las turbinas 5, 6, 7 y 8, lo que está pasando con el staff directivo, un montón de vicepresidentes que llegaron, pues porque son amigos del alcalde, pero no, y llegaron sacando a personas que llevan más de 10, 15, 20 años de trayectoria al interior de la empresa, que no tienen ningún tipo de idoneidad, las decisiones que se están tomando que afectan a la caja, por ejemplo, esto de la congelación de las tarifas de servicios públicos, que no es otra cosa que un engaño del alcalde Quintero, porque el próximo alcalde es el que va a tener que asumir ese hueco que está quedando, porque alguien tiene que pagar ese hueco que se está abriendo poco a poco. Entonces hacen que hoy EPM esté en una situación financiera muy difícil, pero además es una alcaldía que es la que más recursos ha tenido en la historia de Medellín, que es la que más transferencias ha tenido por parte de EPM en la historia reciente, que es la que más vigencias futuras ha tenido aprobadas para sacar adelante grandes proyectos de ciudad, y nosotros no vemos ningún avance. Digamos, nosotros hoy vemos colegios literalmente cayéndose encima de los estudiantes, escenarios deportivos destruidos, el 70% de los escenarios deportivos del INDER hoy en mal estado o estado regular.
Los centros de salud de Metrosalud necesitan más de 200.000 millones de pesos en inversión solamente para su infraestructura, sin conectar lo que nos falta en términos del personal asistencial. Los huecos, la gente hoy ve huecos en todas partes en las calles de Medellín, y entonces uno dice, con tanta plata, con tantos recursos, ¿dónde se están invirtiendo? Porque es que no se ven. 2 de cada 3 familias de la ¿Usted qué cree que esos 330.000 millones de pesos? Porque pues sí, ya estamos en junio. Así es. Cuando se aprueben, cuando supongamos que se aprobaran esos 330.000 millones de pesos, ¿en qué momento se le giraría al distrito esa plata y para qué se utilizaría? Eso lo girarían casi que al otro día que el alcalde firme ese acuerdo, una vez termine siendo aprobado en el Consejo, pero por eso nosotros estamos, pues digamos, bastante alertas y por eso siempre que hay un primer debate, porque nos han citado varias veces al primer debate que no se ha podido votar, pues porque se ha dilatado la discusión, porque los ánimos han estado calientes, siempre hemos salido a decir a la ciudadanía que necesitamos que nos acompañen en ese debate, que lo vean por la transmisión de YouTube, que visiten presencialmente el Consejo y que estén pendientes, porque es que EPM no es una empresa del alcalde, EPM es una empresa 100% pública, es de todos los ciudadanos de Medellín, nos pertenece a todos, es el patrimonio más importante que tenemos, es la segunda empresa más grande de Colombia, y lo que están pretendiendo hacer es ordeñarla, sacarle el 66% de las utilidades del año pasado, pues para que volverle una caja menor en pleno periodo electoral. ¿Le preocupa eso, que ese dinero que están pidiendo se utilice mucho para las elecciones? Por supuesto, pues es que uno ve la campaña de independientes en Cartagena, la campaña de independientes en Cali, la campaña independientes de del partido del alcalde. El partido del alcalde. Uno ve la campaña de todos los candidatos de Quintero, porque Quintero hace mucho rato dejó de ser alcalde de Medellín. Quintero es candidato presidencial. Y por eso está construyendo un proyecto político donde lo que quiere es sumar alcaldías, gobernaciones, varios gobiernos territoriales en estas elecciones de octubre. Y entonces nosotros nos preguntamos, esta ciudad caída, la inversión no se ve por ningún lado, con el presupuesto más alto de la historia, con vigencias futuras impresionantes, y estos señores siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo plata. Y entonces eso parece, la alcaldía de Medellín se volvió un hoyo negro. Uno le mete plata y uno no sabe dónde termina esa plata. Entonces, claro que tenemos una preocupación muy grande de que eso termine financiando otras campañas, por supuesto que sí. Concejal, y por último, si usted fuera alcalde, ¿qué le va a proponer a los habitantes de Medellín? Vea, Luz María, yo creo que Medellín tiene una serie de problemas estructurales, unas grandes crisis en este momento, una gran crisis social, una gran crisis económica, una gran crisis climática y ecológica, una gran crisis educativa, una gran crisis de derechos humanos y una gran crisis institucional. Y Medellín tiene que invertir sus recursos de manera adecuada y de manera idónea. ¿Qué estamos nosotros proponiéndole a Medellín? Lo primero es que la gente que va a llegar, nosotros creemos que hay que hacer un gran acuerdo ético de quiénes son las personas que van a llegar a los cargos de libre nombramiento y remoción, cuáles van a ser, digamos, sus pergaminos y las características bajo las cuales van a ser nombradas, y segundo, cómo se va a hacer la contratación pública. Nosotros vamos a aumentar los recursos que se contratan a través de la licitación pública, a través de los contratos, por concurso. Pero también vamos a hacer un gran acuerdo programático en torno a unos puntos esenciales. Uno, Medellín tiene que hacer un plan ambicioso de vivienda. El próximo gobierno tiene que construir por lo menos 20.000 viviendas de interés social. Si ya pudo el gobierno de Aníbal y el gobierno de Alonso con mucha menos plata construir 15.000 viviendas, un nuevo gobierno con las transferencias que se vienen de EPM y con los recursos que tenemos que empezar a gestionar a través del gobierno nacional con el Ministerio de Vivienda, podemos construir. No hay mucho terreno disponible, ¿no? No hay mucho terreno disponible, pero tenemos la posibilidad de avanzar en los grandes, por ejemplo, Medellín tiene que avanzar en la renovación urbana. Entonces, la renovación urbana es una gran oportunidad para hacer un crecimiento en altura en ciertas zonas de la zona plana del Valle de la Aburrá, y lo que necesitamos es que se dé el cierre financiero. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que hacer un gran fondo de renovación urbana, que el distrito empiece a financiar con 200 o 300.000 millones de pesos iniciales, que pongamos unos terrenos y que los compremos, digamos, en conversaciones con distintos empresarios y con distintos dueños de esos predios. Y una vez tengamos esos predios, hablamos con el gobierno nacional y le decimos, vea, ya tenemos los predios y estos son los grandes proyectos que queremos que se lleven a cabo. Y hay muchas zonas donde se puede llevar a cabo la renovación urbana, en la zona, digamos, por ejemplo, de Guayabal, en varias zonas del centro de Medellín, donde tenemos, digamos, la posibilidad y la proyección de llevar a cabo grandes proyectos de renovación urbana, donde perfectamente podemos construir cerca de 20.000 viviendas nuevas. Segundo, Medellín tiene que hacer un gran
digamos, un gran programa para recuperar lo perdido en temas de educación, desde la primera infancia hasta la educación superior. Hoy en Medellín un problema que ya teníamos superado, como la deserción en la primaria, otra vez se nos está disparando, o la deserción en noveno, décimo y 11, donde solamente el 50 o 52% de los jóvenes que terminan 11 entran a la educación superior. Ahí tenemos que hacer, digamos, un gran programa de acompañamiento a estos jóvenes para decirles, vamos a cumplir sus planes de vida. Y sus planes de vida no necesariamente tienen que ser, me quiero volver profesional y quiero estudiar en una gran universidad. A lo mejor quieren hacer una técnica o una tecnología, o quieren hacer cursos cortos que les permitan, digamos, adquirir unas habilidades mínimas para poder generar unos ingresos en sus hogares. Entonces ahí tenemos que hacer, digamos, una gran revolución alrededor del tema educativo. Lo tercero, yo quiero que tengamos una alcaldía que de verdad prepare a Medellín para la crisis climática y ecológica, porque aquí lo que se viene es muy grave. Se vienen 2 años de fenómeno del Niño, donde vamos a tener desabastecimiento de agua, sequías muy grandes para los campesinos, particularmente en los corregimientos, que van a ser necesarios grandes programas de distritos de riego y demás para todas estas personas. Un gran programa de limpieza de quebradas, vamos a fortalecer nuevamente los programas de cuidado de la naturaleza y vamos a hacer un gran programa de educación ambiental para que la gente cuide su ecosistema y cuide lo que lo rodea. Vamos a hacer un gran programa de renaturalización de Medellín para que volvamos a permeabilizar ciertas zonas del Valle de la Aburrá a través de soluciones basadas en naturaleza, muros verdes, terrazas verdes, mejoramientos integrales de barrios en el borde urbano rural y en zonas, digamos, de alta inundación como el barrio del Sinaí o como el barrio Moravia, donde esos mejoramientos integrales de barrio tengan esas soluciones basadas en naturaleza, donde le enseñemos a esas comunidades a convivir de manera adecuada con el riesgo, a gestionar el riesgo, a crear planes de gestión del riesgo comunitarios, porque las comunidades tienen, digamos, ya un conocimiento muy importante que lo único que necesitan es ser potenciadas con el acompañamiento de la administración. Y creo yo que también es muy importante pues recuperar todo lo perdido en materia digamos, de infraestructura, un gran plan de infraestructura física para Medellín, que no tiene que ser construir grandes cosas de infraestructura, pero por ejemplo, Metrosalud necesita 200.000 millones de pesos para arreglar sus sedes. Hoy están sellando servicios en Castilla, en Manrique, en la Comuna 1, en un montón de lugares porque no hay condiciones mínimas de atención a los usuarios, que son los más pobres de nuestra ciudad. Si el presidente Petro quiere crear esos tales CAPS de los que habla en su reforma a la salud, Medellín tiene a Metrosalud. Medellín puede ser un gran referente para mostrar cómo una red de atención de primer nivel puede funcionar de manera adecuada con grandes programas de prevención en salud para las familias. Entonces yo creo que hay que hacer muchas cosas. El tema también de infraestructura en educación. 1.5 billones de pesos necesitamos para poner como un lulo todas las instituciones educativas públicas de Medellín. Entonces hay muchas cosas para hacer, pero digamos yo diría esos 3 asuntos fundamentales. 1, un gran tema de lucha contra la corrupción. 2, un gran tema, digamos, de vivienda, mejoramiento integral de barrios y renovación urbana. Y 3, un gran tema de adaptación a la crisis climática y ecológica. Y de ñapa, cómo recuperamos nuestra infraestructura. Bueno, no, mejor dicho, mucho que hablar de esta ciudad que tiene tantas cosas, tantos desafíos, tiene tanto pasado, pero tiene tanto que hacer para el futuro. Hablamos con Daniel Duque, concejal de Medellín, precandidato a la alcaldía de Medellín. Les habló Luz María Sierra. Esto es Charlas de Domingo. Muchas gracias por acompañarnos.